Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de Madrid 5E, Aula Planeta en Madrid 5E. En el webinar de hoy vamos a ver, esto ya es uno de los webinars específicos que estamos haciendo estos días. Hoy empezamos uno de estos webinars específicos en el que vamos a ver qué tipo de actividades tenéis disponibles y qué recursos y cómo los podéis integrar y utilizar en vuestra aula, tanto a nivel funcional como también a nivel de aplicación didáctica. Para empezar, vamos a hacer una muy breve presentación del equipo. En este momento estamos aquí tanto David Romero, que es mi compañero asesor pedagógico, que está también físicamente en Madrid, y Laura Díaz López, que también está físicamente en Madrid. No los veis, a ver si durante la presentación los podéis ir viendo en algún momento, que vamos a ir poniendo las cámaras si es necesario, pero ellos están de apoyo en el chat por si tenéis cualquier duda, cualquier petición, pues ellos estarán en el chat para poder responder a las preguntas. Recordaros que tenemos el chat habilitado, veo que ya, no sé si estáis escribiendo vosotros, compañeros, pero ya tenéis, sí, estáis saludando. Tenemos el chat habilitado por si os queréis ir presentando, ir planteando dudas, pues como os digo, David y Laura están a vuestra disposición. Voy a compartiros, que creo que ya estáis viendo la pantalla, voy a recuperarla. Entonces, recordaros muy rápidamente todos los canales de comunicación que tenemos con vosotros. En primer lugar, sabéis que tenéis el canal de YouTube habilitado en el que vamos colgando todos los webinars que vamos desarrollando y que vamos haciendo estos días. Ya los de la semana pasada ya los tenéis disponible en el canal de Aula Planeta. También accediendo al enlace del calendario pasado, es decir, podéis acceder al de septiembre y podéis recuperar desde ese enlace también la grabación al webinar por si os lo perdisteis o no pudisteis estar en alguna parte de la sesión, lo podéis recuperar. Después, dentro del aula, en algún momento hoy también lo recordaremos, dentro del aula virtual hemos habilitado unas ayudas contextualizadas en las que os proporcionamos la ayuda, las guías, los vídeos que necesitéis en el momento que lo necesitéis. Mis compañeros también en el chat os van a poner el enlace directo para que no tengáis que entrar en el aula y podáis consultar todas estas ayudas para saber un poquito más qué es esto de Madrid 5E, cómo podéis incorporar los recursos, qué materias tenéis disponibles, es decir, toda la información que necesitéis. Después, hemos habilitado un canal de Telegram que se llama Aula Planeta en Madrid 5E, en el que os animamos a que participéis, que podáis, es un entorno en el que podéis plantear vuestras dudas, incidencias, problemas o cualquier experiencia que queráis compartir con nosotros de recursos que estáis utilizando en el aula, cómo os funcionan, es decir, es una comunidad que ya casi somos 200 profes en las que os animamos a que participéis. Y por último, las redes sociales. Tenemos otras redes sociales como es Twitter, Facebook, Instagram, en la que también vamos comunicando los diferentes webinars y las diferentes acciones y novedades que vamos haciendo. No me alargo mucho más, simplemente para aquellos que sois nuevos, que no habéis estado en los otros webinars de descubrimiento que hicimos la semana pasada o que estuvimos haciendo ayer, en el que presentábamos un poco más en global todo lo que podíais hacer con Aula Planeta en Madrid 5E, comentaros qué es esto de Aula Planeta. Aula Planeta es esa parte de contenidos que la comunidad ha dotado y ha incorporado dentro de las aulas virtuales, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Es decir, Aula Planeta ofrece dentro de vuestras aulas virtuales contenido curricular, recursos y contenidos, tanto para el alumnado como para el profesorado, desde quinto, sexto de primaria y toda la secundaria. Además de esto, ya veremos que también tenemos un entorno de investigación y búsqueda que no solo contempla material curricular, sino otros materiales de interés. Además de esto, también tenemos toda la parte de formación a través de los webinars que estamos haciendo, como el que tenemos hoy, que es webinars específicos, webinars más genéricos, a los que también os animamos a que participéis. Mis compañeros también os van a compartir en ese enlace del site, ahí tenéis también el calendario de los webinars. Y por último, el acompañamiento. Estamos ofreciendo acompañamiento tanto al nivel profesor a profesor y también a nivel de centros. Si sois un centro educativo que queréis empezar con el proyecto, no sabéis muy bien cómo hacerlo, coordinador STIC o un profesor que quiere animar a su claustro y a su departamento a intentar incorporar todo esto, os podéis poner en contacto con nosotros
también mis compañeros os van a compartir el correo electrónico al que os tenéis que dirigir por si necesitáis cualquier apoyo, duda o lo que sea. Vamos a ir al aula virtual para empezar a ver los recursos. Un segundito. Voy a compartir, voy a presentar otra vez. Vale. Compañeros, confirmadme que estáis viendo. Sí, ¿Sí? Se ve el aula virtual. Sí. Perfecto, estáis viendo el aula virtual, genial. Pues vamos a ello. Para los que conocéis aula virtual, para los que no, esto es el aula virtual de Educa Madrid. Nosotros lo estamos haciendo en un entorno de pruebas en el que, bueno, pues a lo mejor hay algo que es un poco distinto a lo que vosotros estáis acostumbrados, pero que nosotros aquí nos hemos generado un curso. Yo tengo aquí en mis cursos, tengo el curso Aula Planeta. Y lo que hemos hecho para este curso que vamos a hacer hoy, este webinar, lo que hemos hecho es preparar ya un curso para enseñaros directamente todos los recursos que tenéis disponibles. Los hemos clasificado para que os hagáis una idea de todos los tipos de recursos que tenemos, tanto a nivel de objetivo didáctico, a nivel pues, de aplicación didáctica, para qué los podéis utilizar, y también teniendo en cuenta las diferentes materias, porque en cada materia tenemos recursos distintos y actividades distintas en función un poco del objetivo y de los contenidos de cada una de las materias, que sabemos que son distintas. Antes de entrar al detalle, comentar que cuando generéis nuevos cursos en el aula virtual, por si queréis empezar a probar, o para aquellos que ya tenéis el aula virtual pero queréis probar esto de Aula Planeta dentro de Madrid 5E, cuando generéis un nuevo curso, como yo tenía creado, se os va a generar, se os van a cargar de forma automática estos dos bloques, que si os fijáis, están identificados como Aula Planeta. Estos dos bloques nos dan acceso a todos los, en este primero nos da acceso a los recursos curriculares desde quinto hasta cuarto de la ESO, y este de aquí nos da acceso a ese banco de contenidos, entorno de indagación, en el que tenemos volcado todos los contenidos enciclopédicos de las diferentes enciclopedias Planeta, organizados y secuenciados en herramientas de trabajo para el profesor y para la profesora, y que el alumnado también puede utilizar para buscar información como primer entorno de búsqueda y de referencia. Vamos a entrar muy rápidamente para que veáis en qué consiste cada uno de ellos y después pasaremos a ver la tipología de recursos que os podéis encontrar. Si lo que queremos hacer es ver el contenido y incorporar contenido de Aula Planeta, lo que tendríamos que hacer es acceder a este primer bloque y nos da la opción de incorporar o bien una asignatura completa con sus cuadernos, sus unidades, sus recursos, una unidad individual, siendo de la materia que sea, pues la célula, los ecosistemas, las fracciones, la materia que sea, y recursos individuales. Veis que podemos ir de lo más grande hasta lo más concreto. Hoy nos vamos a concentrar en lo más concreto, que son los recursos. Entonces, para incorporar recursos, fijaros que nosotros tenemos que entrar a la opción Recursos, y se nos abre el buscador, en el que, utilizando una palabra clave, en este caso tenemos aquí guardado ecosistemas, podemos buscar todos los recursos curriculares que hay disponibles desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Podemos filtrar por curso, podemos filtrar por materia, por competencia, subcompetencia o incluso descriptor. Fijaros que si buscamos a nivel general, nos aparecen recursos de todo tipo. Fijaros que aquí tenemos ya un adelanto de secuencia de imágenes, interactivo, secuencia de recursos, prueba autocorregible. Si pasamos de página, podemos ver actividades abiertas, actividades autocorregibles, ¿vale? Vemos recursos de todo tipo. Entonces, como hay tantos recursos, lo que hemos hecho, en lugar de ir incorporando todos esos recursos, ya lo hemos montado para enseñaros qué son todo este tipo de recursos, cómo los clasificamos y cómo los podéis utilizar en vuestra aula. Fijaros que de forma muy simple yo podría marcar todos aquellos recursos que me interesan y los podría incorporar. Fijaros que aquí se me van incorporando estos recursos y yo los puedo incorporar. Fijaros que aquí tengo
los puedo incorporar en la sección que yo quiera. No lo voy a hacer porque como ya tenemos montados todas las secciones, no lo voy a estropear, pero si vuelvo a la materia, veréis que aquí tenemos todos los recursos sección a sección incorporados. Entonces, vamos a ello. Bueno, cualquier duda que tengáis, chicos, supongo que no hay ninguna duda de momento. De momento no. Vale. Al final explicaremos brevemente esto del cuaderno de contenido, el banco de contenidos, pero ahora nos concentraremos en lo que nos ocupa hoy, que son los recursos. Vamos a ver qué tipo de recurso tenemos, ¿vale? En primer lugar tenemos aquí un apartado que es material docente, que esto le llamamos recursos, pero al final es un material de apoyo docente en el que pues es los elementos de los recursos básicos de programación, planificación e índice de contenidos de todas las unidades. En este caso lo que hemos hecho es subir un recurso, una programación de lengua castellana y literatura de primero de la ESO, pero las tenéis de todas las materias. Y lo mismo con el índice de contenidos. Esta programación de aula lo que es un documento editable, a ver si se nos descarga y lo podéis ver, en el que se incorpora todo lo relativo a la materia que estemos descargando. Objetivos, competencias, estándares de aprendizaje, correspondencia de estos estándares de aprendizaje con las unidades que trabajamos en Aula Planeta, una secuencia de recursos de todas las unidades para poder tener la programación y planificación de cada una de estas unidades. Tenéis toda la información necesaria para rellenar y enriquecer vuestras programaciones didácticas. Aquí fijaros que tenemos el índice con toda la información relativa a la evaluación, a la atención a la diversidad y la programación de aula de todas las unidades, en este caso de lengua castellana y literatura de primero de la ESO. Después, el índice del curso. Aquí lo que tenemos es un índice de contenidos de toda la materia, con tema a tema, todos los temas y subtemas y todas las secciones y contenidos que vamos a trabajar en este tema. Este es un material curricular, un material que se os incorpora siempre que añadís una asignatura completa, ¿de acuerdo? Siempre que vayáis a incorporar, pues, en este caso, lengua, matemáticas, ciencias, science, la materia que sea, se os va a incorporar de forma automática estos dos recursos iniciales. Pero una vez ya nos metemos en aquellos recursos y actividades y propuestas didácticas que podemos utilizar para dar nuestra clase con los alumnos y compartir incluso con ellos, nos encontramos diferentes tipos de recursos. Nosotros los hemos clasificado por recursos expositivos, actividades, recursos de evaluación. Después, como os decía, tenemos unos recursos específicos por materia, tenemos unos recursos específicos para lengua castellana y literatura, para matemáticas, para toda la rama de ciencias sociales y naturales, biología, geología, física y química, historia, etc. Para inglés también tenemos unos recursos específicos, para francés también. Y después tenemos, aquí tenemos las secuencias didácticas, que las veremos después. Y después tenemos otro tipo de propuestas y recursos que son unas propuestas didácticas que lo que pretenden es cambiar un poco la metodología, y aquí sí que se introducen metodologías, pues metodología más por trabajo por descubrimiento, trabajo por proyectos, aplicación de lo que estamos trabajando, ¿vale? Y después empezamos por la tipología de recursos, ¿vale? Vamos a los recursos expositivos. Este tipo de recursos lo que nos permite, y el objetivo principal que tienen, es apoyar, por un lado, la explicación del profesor con un recurso expositivo, pero también lo que nos permite es dinamizar la introducción de contenidos para que no se convierta en una simple explicación de los contenidos, recepción por parte de los alumnos y proyección de unas imágenes, un vídeo o lo que sea, sino que lo que queremos y lo que proponemos para el profesor es que juntamente con este recurso, fijaros que aquí tenemos un profundiza del reino de las plantas, es una secuencia de imágenes, tenemos un recurso con la ficha del alumno en la que tenemos los contenidos que el alumno tiene que saber una vez hecha la actividad de aula, y una ficha
importante para el profesor, en la que tenemos el objetivo, en este caso el objetivo es introducir las características de las plantas, y una propuesta en la que se incorporan también pues, unas preguntas iniciales para recuperar conocimientos previos de los alumnos, una guía durante el visionado del recurso para pautar al profesor lo que se pretende trabajar y lo que se pretende hacer mientras estamos viendo el recurso, y una propuesta para después del visionado, en la que siempre se propone una pequeña actividad, una pequeña reflexión, tanto a nivel individual como colaborativo, para que los alumnos desarrollen o bien en clase en directo o bien en casa. También aquí incorporamos alguna actividad de investigación. Si os fijáis en este caso, tenemos aquí enlaces externos para que el alumno pueda practicar. Entonces, este tipo de recursos expositivos que tenemos, y ahora salto otra vez, tenemos secuencias de imágenes, por ejemplo, aquí tenemos uno de Social Science, que es un vídeo. Tenemos de todo tipo, son secuencias de imágenes, vídeos, como en este caso. ¿Vale? Vídeos cortos que nos permiten introducir los contenidos con ideas muy concretas que podéis utilizar para trabajar también Flip Classroom, o si tenéis alumnos que están trabajando en casa, pues podéis, en lugar de en la videoconferencia hacerles toda la explicación, previamente les podéis compartir el vídeo y que ellos lo vean, y siempre viene acompañado de la ficha del alumno y la ficha del profesor, con la guía antes del visionado, durante el visionado y después del visionado con la actividad. También en algunos casos, en este caso, encontráis enlaces externos. Nosotros en algunas de las materias lo que hemos hecho que para complementar o poder profundizar en los diferentes contenidos, hemos incorporado enlaces a páginas externas, son páginas contrastadas, en las que os permite pues ampliar, en este caso estamos en las actividades económicas y el territorio, pues ampliar contenidos, en algunos casos hay algún juego, algún interactivo, que os permite pues ampliar y trabajar con vuestros alumnos y alumnas. Después, otro tipo de recursos que también son expositivos, porque al final el objetivo es exponerlo en clase o exponerlo en la sesión y acompañarlo de una actividad, pero que esto también lo que nos permite es estructurar contenidos. Tenemos el mapa conceptual. Este mapa conceptual lo que nos permite, como os digo, es o bien utilizarlo al principio de la unidad para estructurar los contenidos de la unidad, ver qué saben nuestros alumnos, porque podemos ocultar, mostrar, a ver si pues, esa actividad más y dinámica más para reconocer esos conocimientos previos que saben, que no saben y por dónde tenemos que ir, o bien al final de la unidad, para precisamente, pues oye, vamos a hacer un repaso previo al examen, a la prueba, lo que sea, o vamos a ver realmente pues qué hemos aprendido, ¿vale? Siempre tenéis este recurso. Este recurso mapa conceptual, cuando estamos dentro de la unidad, también encontramos el mapa conceptual en versión PDF. Para aquellos que lo queráis estático, que lo queráis entregar a vuestros alumnos, siempre tenemos las dos versiones, la que es interactivo y la que es el PDF estático para que lo podáis compartir. Pasamos a la siguiente tipo de recursos, que son las actividades. De actividades tenemos de todo tipo y también las encontraréis en todas las materias. Tenemos actividades de tres tipos distintos principalmente. Tenemos actividades autocorregibles, que son estas, aunque lo veis aquí muy pequeñito, a ver si lo puedo hacer más grande, se identifican con el lápiz, ¿vale? Que son las actividades autocorregibles. Si entramos, por ejemplo, en este caso, vemos que aquí tenemos que puntuar, ¿vale? Entonces aquí tenemos que poner los signos de puntuación. Voy a poner y fijaros que una vez ya lo he hecho rápido, sin mirar mucho, voy a corregir, nos dice que se va a almacenar la nota y la podemos hacer. Entonces fijaros que automáticamente me dice las que he hecho bien, la puntuación y puedo ver en cuáles me he equivocado y puedo ver la solución y reintentar las veces que quiera. En este caso, estas actividades las podemos utilizar en dos momentos distintos. En clase, para proyectarla
con los alumnos o cuando los tenemos en directo o si los tenemos en online, la podemos proyectar también la videoconferencia y hacerla de forma colectiva o hacer que vayan saliendo a la pizarra alumnos preguntando de forma colectiva a los alumnos para hacer la actividad, ver realmente, pues oye, si hemos consolidado y aprendido lo que hemos trabajado durante la explicación o durante la actividad anterior, un poco de, oye, pues vamos a ver si lo hemos aprendido o no, o bien también la podemos utilizar para evaluar a nuestros alumnos, para hacer ese seguimiento y esa evaluación más continua. Entonces, para ello lo que tendríamos que hacer es incorporar este recurso, como tenemos aquí ya, incorporarlo a nuestra aula virtual. Una vez incorporamos este recurso dentro de nuestra aula virtual, lo que conseguimos es que automáticamente en el apartado de calificaciones se nos registre este recurso y entonces el alumno cuando accede desde su perfil y accede a nuestro curso de aula virtual, el alumno puede hacer la actividad y a nosotros nos llega la nota definitiva. Cuando es una actividad autocorregible, aunque sea autocorregible, igualmente el profesor puede revisar, ver en qué se ha equivocado, en qué no, y puede incluso modificar la nota o añadirle un comentario a modo de retroalimentación. Otro tipo de actividades, las actividades abiertas, que son estas que siempre ponemos aquí, refuerza tu aprendizaje. Esto quiere decir, ve un poquito más allá, no solo te quedes con esas actividades de autocorregibles de pues, rellenar huecos, responder una pregunta tipo test, relacionar conceptos, sino que aquí lo que le pedimos al alumno es que escriba la respuesta a unas preguntas, que construya la respuesta, que vaya un poquito más allá y que empiece a aplicar y a construir aquello que está aprendiendo, ¿vale? Fijaros que además aquí tenemos, pues, para estos recursos utilizamos, para hacer estos recursos hemos utilizado los verbos de la taxonomía de Bloom, para que durante todas las unidades tengamos también diferentes niveles y vayamos pasando por los diferentes niveles cognitivos y de complejidad que implica esta taxonomía. Veréis que pues tenemos recursos y preguntas que nos dice, pues oye, enumera, explica y en algunos casos argumenta, da tu opinión, es decir, vamos pasando por todos los niveles. En este caso, pues tenemos explica, describe, calcula, ¿vale? Tenemos diferentes niveles y un ejercicio con diferentes preguntas. Este tipo de actividades, lo mismo, si queremos que nuestros alumnos las hagan, podemos proyectarlas en la pizarra y que los alumnos nos la hagan en el cuaderno para no perder la escritura, pero también podemos incorporarlas a nuestra aula virtual y hacer que automáticamente cuando el alumno conteste y guarde su respuesta, nosotros desde el apartado de calificaciones podemos revisar la nota y revisar el intento y ver realmente pues, lo que ha hecho y ponerle una nota, un comentario, etc. Para esta parte de las calificaciones vamos a hacer un webinar específico de cómo trabajarlo, cómo modificar las calificaciones, etcétera, cómo utilizarlo y en qué momentos integrarlo. Es decir, hoy no vamos a entrar en profundidad porque no es el tema de este webinar, pero que sepáis que lo vamos a ver en detalle en alguno de los webinars. Otro tipo de actividades son los de competencias o proyectos que encontraréis sobre todo en las materias de ciencias, en matemáticas también hay, en los que lo que se pretende, fijaros que además en este caso aquí el icono también es un lápiz, pero tiene un clip, creo que no se ve muy pequeñito, aquí lo tenemos, lo he ampliado un poquito, perdonad el mareo, uy, perdón, lo hago más pequeñito ahora. Este tipo de recursos son los de competencias que lo que pretenden es aplicar todo lo que hemos trabajado con esas actividades autocorregibles, con las actividades de aula, las explicaciones y con esas actividades abiertas. Aquí ya lo aplicamos a una situación y a un reto concreto, a un encargo concreto. En este caso, estos son los típicos trabajos de final de unidad en la que aplicábamos o pues en función de la materia, pues construíamos pues el circuito eléctrico, en este caso, pues una fabricación de una pila con un limón, por ejemplo. Son cosas que pueden ser en algunas materias más manuales, más manipulativas y en otros casos pues son más bien de hacer una investigación, una reflexión, un informe, un poco depende de la materia y del tema en el que estemos. Pero siempre siguen la misma estructura. Tenemos siempre la presentación en el que pone en situación al alumno, le plantea el objetivo de la actividad y la tarea, siempre con los materiales que necesita y el procedimiento paso a paso. Estas actividades a veces se plantean para trabajar de forma individual, a veces de forma colaborativa.
el resultado final o la evidencia de este ejercicio. Si es física, pues los alumnos la tendrán que hacer física. Si tienen que hacer un informe, un trabajo, una presentación, sois vosotros los que decidís cómo os entregan la actividad. Puede ser que decidáis que os la manden por correo, que os la suban a una tarea del aula virtual. Aquí lo decidís vosotros. Veréis que para realizar la entrega debe seguir las indicaciones del profesor. ¿De acuerdo? Es decir, aquí no tenemos el alumno no tiene que hacer nada en este recurso para que nos llegue a nosotros. Sois vosotros que decidís cómo queréis que os lo entreguen. Entiendo que no hay dudas, compañeros. Ha habido un par de dudas de una de las asistentes, pero les hemos respondido vía chat. Era además sobre evaluación y sobre la posibilidad de repetir las actividades que asignemos a los alumnos. Vale, perfecto. Genial. ¿Habéis respuesto entonces? Sí, ha quedado respuesto vía chat. Vale, perfecto. Entonces no entraremos al detalle. Perfecto. Entonces, otro tipo de recursos, aunque son muy parecidos a los de actividades, pero el foco y el objetivo no es exactamente el mismo, son los recursos de evaluación, los recursos propiamente que nos sirven para evaluar contenidos y también todo el enfoque competencial, ¿vale? Tenemos 3 recursos sobre este tipo. Tenemos los exámenes o los repositorios de exámenes, que son exámenes en los que son pruebas tipo test, ¿vale? Con un número de preguntas determinado, depende, hay algunos que tienen unas 20 y tantas, casi 30, y otras que tienen hasta 50 preguntas, en los que se plantean preguntas sobre todos los contenidos del tema. Estos recursos los podéis modificar, los podéis adaptar, porque imaginaros que vosotros pues quitáis contenido, incorporáis contenido a la unidad, cambiáis el enfoque de algunos contenidos. Entonces, en este caso, os damos la posibilidad de que los podáis modificar. En el webinar, si no me equivoco, de este jueves, explicamos cómo modificar recursos y crear recursos nuevos. Entonces, os animamos también a que podáis participar o visionar el vídeo en el que explicaremos precisamente cómo modificar todos estos recursos. Este examen, por ejemplo, fijaros que aquí no solo se pretende evaluar contenido, sino que el enfoque de estas preguntas tiene un enfoque competencial, es decir, no preguntamos directamente sobre los contenidos para que el alumno vaya al cuaderno o al libro y pueda ver la respuesta, sino que intentamos ir un poquito más allá, plantear preguntas no tanto reproductivas, sino productivas, que el alumno tenga que pensar y relacionar los conceptos, y además incorporamos preguntas que están relacionadas con imágenes, con la interpretación de imágenes, gráficos, mapas en función de la materia, y también preguntas relacionadas con textos, ¿vale? Para incorporar toda la parte de comprensión lectora, interpretación de textos, identificación, etcétera, ¿vale? Y siempre al final hay una parte de preguntas, fijaros que tenemos bastantes, hay una pregunta de clasificación. Siguiendo un poco la estructura de ese mapa conceptual que veíamos al principio, pues también se pretende que el alumno estructure el contenido en esta prueba examen. Como os digo, todo se puede modificar. Después, otro tipo de recurso de evaluación que encontraréis en todas las unidades, en todos los temas de Aula Planeta, la autoevaluación. Esta autoevaluación lo que nos permite es un ejercicio tipo test de 10 preguntas en la que nos permite, pues a lo mejor, introducirla al principio de la unidad para saber qué saben nuestros alumnos, introducirla al final con alguna pequeña modificación para ver si realmente han aprendido o no, a modo de autoevaluación, para que sea el alumno que autorreflexione sobre su aprendizaje, ¿de acuerdo? También, si os gusta la propuesta, si os gusta el ejercicio y queréis además hacer otros exámenes o unas actividades porque os gusta tal y como está estructurado, podéis también modificarlo, modificar las preguntas, incorporar más preguntas o quitar preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de recursos, para que nuestros alumnos los puedan hacer, también los tenemos que incorporar, como hemos hecho nosotros, dentro del aula virtual. Además de estos recursos de evaluación de contenidos, aquí nos los hemos incorporado porque ya sería, y esto lo vamos a ver también en el webinar específico de evaluación, pero tenéis además también, encontraréis recursos específicos de instrumentos de evaluación, tipo rúbricas, dianas de aprendizaje, ahora no me salen más, pero sí, para evaluar la
para coevaluar el trabajo en equipo, tenemos de todo tipo que os van a permitir pues no solo evaluar los contenidos, sino también el proceso, ¿vale? Seguimos. Ahora ya nos vamos, es decir, perdonad, todos estos recursos que os acabo de comentar los tenéis siempre en todas las materias. Y ahora ya nos vamos a los recursos específicos de cada materia. Empezamos por lengua. En lengua lo que encontramos, siempre cuando empezamos la unidad, encontramos en los primeros recursos, encontramos el reto. Este reto, que también lo vamos a encontrar en matemáticas, si os fijáis, este reto lo que pretende, el objetivo principal que tiene es que el alumno, antes de empezar la unidad, pueda contextualizar y decir, o responder a la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a aprender? Lo que queremos dar es sentido a los contenidos que vamos a aprender en esta unidad. Para ello, lo que hacemos es plantearle una pregunta. ¿Quieres echarte unas risas? Una pregunta detonadora con una imagen que genere algo para los alumnos y un atrévete con el reto. En este atrévete con el reto le proponemos una actividad concreta. Esta actividad es una actividad introductoria de tema, que lo que solo nos va a ocupar una, como mucho, 2 sesiones de trabajo. Siempre viene acompañado con un vídeo inicial, ¿vale? En este caso, pues son chistes sobre los catalanes. Entonces, después de esto, proponemos hacer una actividad concreta, que tienen que pues, hacer una búsqueda, en parejas, pues no solo de los catalanes, sino buscar chistes sobre las otras comunidades, etcétera. Es un pequeño trabajo que lo que les va a permitir es trabajar los contenidos de la unidad. Este recurso también lo que pretende no es solo contextualizar y ponerlo en una situación o acercarlo al contexto más próximo, sino lo que también pretende es ligar, en muchos casos, los contenidos de una unidad, en este caso estamos en lengua, pero podría ser matemáticas, con otras materias y con otras disciplinas, pues con ciencias, lengua con matemáticas, matemáticas con inglés, ¿vale? Pretende un poco buscar esa interdisciplinariedad que a veces cuando trabajamos en bloques estancos pues no conseguimos, ¿vale? Después, seguimos en lengua. Tenéis otro tipo de recursos que son las comprensiones orales, comprensiones escritas, comprensiones de textos, expresiones de textos, que son los talleres, ¿de acuerdo? Estos talleres son los que nosotros llamamos talleres para trabajar pues, las diferentes competencias específicas de la lengua. Entonces, en este caso tenemos aquí una comprensión de texto en la que incorporamos, fijaros que es un formato como el que teníamos antes de interactivo, pero que no es simplemente un vídeo o una secuencia de imágenes, sino que nos propone una actividad concreta. Tenemos el texto, tenemos las preguntas de comprensión, tenemos el léxico, que podemos directamente darles a los alumnos la respuesta o no. Una propuesta de investigación, no solo nos quedamos en la lectura y la respuesta de las preguntas, sino que les planteamos una investigación concreta para ir un poquito más allá y relacionar el texto con los contenidos y una actividad concreta. En este caso tenemos aquí una actividad de consolidación de, oye, pues esto que hemos visto, a ver si sabes ponerlo en práctica. Siempre tiene la ficha del alumno y la ficha del profesor con la explicación. Lo mismo pasa con la comprensión oral. Tenemos un vídeo, comprensión, léxico e investiga. ¿De acuerdo? Entonces, en lengua siempre tenemos recursos específicos que nos permiten trabajar las diferentes dimensiones de la lengua. En algunos casos también se incorporan rúbricas ya hechas para que cuando el alumno esté desarrollando la actividad pueda tener ya de entrada su rúbrica con los diferentes criterios indicadores que le vamos a pedir. Otro recurso de lengua, la literatura comparada. No solo trabajamos la gramática, el léxico, el vocabulario, sino que también trabajamos literatura. Y siempre encontraréis en los temas de lengua la literatura comparada, en la que pues vamos texto a texto y podemos tener un práctica que a medida que vamos leyendo y viendo los diferentes textos,
podemos ir haciendo también actividades interactivas en el aula. Después, matemáticas. En este caso, tenemos el reto, que ya lo he explicado, no voy a entrar otra vez porque ya son y 37, pero el reto tiene el mismo objetivo que tenía el de lengua, contextualizar aquellos contenidos que vamos a aprender en la unidad, para que el alumno lo relacione directamente con su contexto más próximo y con su realidad. Pero después tenemos un nuevo recurso en matemáticas, además de los ejercicios, etcétera, que son los problemas. Tenemos siempre en cada una de las unidades, tenemos 5 problemas matemáticos estructurados de esta forma, en las que nos permite pues, plantear el problema. Además también tenemos, por si queremos hacerlo en papel para los alumnos, también tenemos el enunciado por separado. Y aquí os ofrecemos para los profesores y las profesoras las pistas para ir desarrollando este problema. En este caso, las pistas están planteadas por si queréis incorporar pues, parte de gamificación, pues ponerlos en pequeños grupos y que vayan avanzando en la elaboración del problema, en la resolución del problema, proporcionando pistas a aquellos alumnos pues, que se porten mejor, que estén más callados, que estén trabajando mejor, no sé, lo que queráis. Aquí lo tenéis también estructurado en la guía del profesor, en la ficha del profesor, lo tenéis estructurado, se os plantea una propuesta de trabajo que vosotros también podéis readaptar. Esto también sirve no solo para que los alumnos lo hagan, sino para enseñarles a desarrollar o a resolver un problema. Paso a paso tenemos las pistas para guiar en la resolución, sobre todo en esas fases más iniciales, cuando estamos introduciendo un contenido que no saben muy bien cómo hacer esa resolución del problema. ¿Tenemos alguna duda? De momento no, hoy el chat está tranquilito. Vale, perfecto. Después nos vamos a ciencias, a la rama de ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, etcétera. Aquí lo que vais a encontrar son muchos vídeos, muchos interactivos, en lo que os permite pues, jugar en la pantalla con los alumnos, no solo para proyectar y explicar, sino también para hacer prácticas en directo, pues de buscar en mapas, de tocar y hacer experimentos. Este de los mares, fijaros que pues, se nos van señalando las costas, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí podemos ir preguntando, ostras, pues ¿cuál es la costa mediterránea? Y pues hacer el relieve, es decir, poder jugar con nuestros alumnos, siempre con la ficha del alumno y el interactivo. Además, en la ficha del profesor, aquí lo que encontramos son documentos asociados, mapas, que podemos incluso entregar a nuestros alumnos para que previamente o a posteriori a esta actividad ellos la puedan hacer. Como en este caso, este recurso que nos dice cómo hacer este experimento paso a paso. Todos estos recursos, en este caso como este, lo que pretenden es enseñar a ese proceso, al procedimiento que tienen que seguir para enseñar pues eso, procesos a nivel matemático, también a nivel de ciencias. Después, los recursos de inglés, ¿vale? Los recursos de inglés están muy enfocados también a trabajar, igual que en lengua, las diferentes dimensiones de la lengua y también enfocadas pues, a trabajar la pronunciación, el listening, el writing, es decir, todas las dimensiones y de la lengua inglesa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un pronunciation que seguramente tendremos un audio, ya lo veréis, un vídeo, ¿vale? Siempre tenemos el audio que se nos activa, creo que no lo estáis oyendo porque me está saliendo por los auriculares, se nos hace la pronunciación de la palabra y se puede repetir, el profesor lo puede parar en el momento que sea. Tenemos dictados, tenemos recursos de todo tipo que también incorporan estos audios. Después, ejercicios para trabajar la parte de fonética, la parte de vocabulario, ¿sí? Aquí estos son actividades como las que veíamos antes, pero específicas para trabajar las diferentes dimensiones de la lengua inglesa. ¿Vale?
Y por último, tenemos ahorcados también en inglés, ¿vale? En lengua también tenemos algunos crucigramas que lo que permiten es pues esta parte más de juego para introducir esta parte de vocabulario. Francés. En francés lo que tenemos son propuestas específicas para trabajar pues la investigación, como este Exploré, la aplicación, es decir, que los alumnos apliquen los contenidos de francés que están trabajando, y también hay recursos de autoevaluación y evaluación específicas para lengua francesa. Aquí, como veis, por ejemplo, solo vamos a entrar a uno, pero son actividades que las tenéis secuenciadas dentro de cada una de las secuencias, en las que, pues partiendo de la lectura de un texto, trabajamos un vocabulario específico con la dirección directa del vocabulario, del diccionario. Una parte de pronunciación en la que también podemos escuchar un audio. La parte de gramática con un ejercicio que podemos hacer. Y la parte de explora, para que sean ellos los que investiguen y se les plantean una serie de preguntas. Lo mismo con el recurso de lo que les pedimos es que generen un pequeño producto final con todo lo que han aprendido. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a entrar a este recurso. Fijaros que aquí tenemos un desafío que nos permite, nos plantea la situación inicial. ¿Cuál es el patrón? Y el procedimiento que tenemos que hacer. Todos estos son los recursos específicos, hay más, pero no os podíamos enseñar todos los recursos que teníamos en cada una de las materias, pero sí, a grosso modo, son todos los recursos que podéis encontrar en cada una de las materias. Como os decía y repito, además de las actividades autocorregibles, las actividades abiertas o esos recursos más bien expositivos y de evaluación. Esta parte de aquí me la voy a saltar porque no vamos a tener tiempo, pero recalcar que todos estos recursos que estamos viendo, voy a entrar a uno para que lo veáis, los tenemos organizados tema a tema en la secuencia. Aquí podéis ver que tenemos todos los recursos que os hemos comentado, recursos autocorregibles, abiertos, interactivos, todos secuenciados uno detrás de otro como repositorio de recursos para trabajar, en este caso, el tema de la descripción. Fijaros que tenemos hasta 65 recursos para trabajar solo. Imaginaos la cantidad de recursos que tenéis para incorporar. Entonces, esto lo podéis o bien buscar por ese buscador que os hemos enseñado o bien incorporando la unidad completa. Esto de incorporar unidades completas ya lo veremos también en próximos webinars. Os recomendamos que os reviséis también los webinars de descubrimiento que estuvimos haciendo la semana pasada o que ayer hicimos. Vale, hemos visto según tipología de recursos, según materia. Ahora nos vamos a los recursos que nos proponen propuestas didácticas distintas en las que planteamos introducir metodologías activas o un poquito más activas de lo que ya hemos hecho, que también se localizan en diferentes materias. Vamos a empezar rápidamente por el recurso in-on. Como veis, propuesta in-class online. Este recurso lo vais a encontrar en las materias de matemáticas, de lengua, toda la rama de ciencias e inglés. Este recurso es una propuesta didáctica de forma distinta. Fijaros que es un PDF que nos podemos descargar, es una ficha tanto para el docente como para el alumnado, en la que en este caso es de matemáticas, sobre el tema de la divisibilidad, y lo que se propone es que siguiendo esta secuencia didáctica en la que se cuestionen, investiguen, colaboren, creen, construyan algo, practiquen y se evalúen y autoevalúen, proponemos una propuesta de trabajo específica sobre el tema de la divisibilidad.
en la que planteamos unas preguntas iniciales a los alumnos para que tengan que investigar, buscar las respuestas a construir un producto final y después para que se tengan que ejercitar con unos recursos específicos para la práctica y se tengan que evaluar en la parte final de evaluación. Además, damos los recursos que se necesitan en cada punto, pues que tenemos que hacer unas preguntas, pues preguntas para que tengáis y no tengáis que pensar en las preguntas. ¿Que los alumnos necesitan recursos para investigar? Pues ya os damos los enlaces directos a esos recursos que necesitan los alumnos. Esto lo hacemos, o esta propuesta lo que plantea es el trabajo para que, como dice el título, en clase, si estamos online, si tenemos algunos alumnos en casa, otros en clase, si de repente estamos en clase pero el día siguiente nos confinan y tenemos que trasladarnos al trabajo desde casa. Es decir, esta propuesta lo que plantea es que podamos seguir trabajando toda la parte de competencias, trabajo activo, etcétera, pero teniendo en cuenta que que la situación puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Siempre siguiendo la misma estructura. Además, viene con una propuesta de evaluación específica. También haremos un webinar específico para trabajar más en profundidad este tipo de recursos. Volvemos a lengua, que le hemos repasado hace un momento. Entonces, en lengua encontramos la propuesta didáctica de las interferencias. Estas interferencias Esta interferencia lo que nos propone es una forma distinta de trabajar toda la unidad, es decir, trabajar las diferentes dimensiones de la lengua, pero trabajando de otra forma. Y además nos incorpora la parte de valores y emociones. La propuesta de trabajo es que partiendo de un sistema que es una situación comunicativa concreta, un vídeo, un anuncio, una escena concreta, un spot publicitario, una imagen publicitaria estática, que genera un conflicto lingüístico comunicativo por diferentes factores, porque las personas que pues no se comunican bien, por una situación o una comunicación no verbal que no es la adecuada. Bueno, hay infinidad de propuestas, tantas como temas hay en la materia de lengua. Partiendo de esa situación, lo que hacemos es analizar la situación con los alumnos para que entiendan pues, cuál es el error del sistema a nivel lingüístico y comunicativo, pero también qué está pasando a nivel de emociones y valores, qué nos genera esta situación, esta escena, qué es lo que nos genera a nosotros a nivel emocional y a nivel de valores de cada uno de nosotros. Este análisis inicial lo que nos permite es dividir el trabajo de las dimensiones de la lengua, que nos va a permitir trabajar cada uno de los aspectos, la parte de gramática, la parte de léxico, etcétera, con los enlaces a aquellos recursos que nos van a ayudar a trabajarlo. Siempre con la misma, profundiza, practica y consolida con una actividad concreta. Y después el otro camino es trabajar las emociones y los valores. Por ejemplo, aquí tenemos una rueda, la rueda de las emociones, para que los alumnos no vean la escena, se puedan situar y puedan identificar las emociones. Finalmente, una vez hemos trabajado las dos partes de este tema, lo que vamos a hacer es una reconfiguración. Lo que vamos a hacer es reconfigurar este error del sistema. Vamos a construir un producto final, que en muchos casos es rehacer esa escena, teniendo en cuenta toda la parte lingüística y comunicativa que hemos revisado y hemos trabajado a través de los contenidos y toda la parte de emociones y valores. Entonces, lo que nos permite es que reconstruimos, hacemos un producto final en la que aplicamos todo aquello a lo largo de la unidad. Como veis, esto es un trabajo complejo que implica hacer un cambio completo de toda la unidad. Es una propuesta más que tenéis que podéis utilizar o no. Podéis utilizar en algunos temas, en otros no. Esto además viene acompañado de una una guía para el profesor, una temporización, que esta secuencia de sesión con sus tiempos y su organización para que tengáis todo programado y secuenciado.
Después, en matemáticas, tenemos un recurso de matemáticas aplicadas. En este caso, lo que pretende este recurso también es contextualizar y hacer que los alumnos apliquen aquello que están trabajando, pero en una situación concreta de su vida cotidiana. Entonces, en este caso siempre se plantea una pregunta inicial, un punto de partida que sitúa a los alumnos, un descubre, en el que les ponemos diferentes ejemplos y problemas matemáticos en los que ellos se pueden encontrar esta situación o este contenido. Y por último, un ahora te toca a ti, en la que les proponemos una tarea en concreto con un objetivo, unos materiales que necesitan, seguimiento específico, paso a paso, lo que tienen que hacer. Siempre les proporcionamos enlaces externos, como en este caso, pues a una conferencia, a vídeos cercanos y actuales para ellos. Y siempre una autoevaluación y coevaluación. Esta, aunque implica un trabajo también más grande, sigue siendo una actividad introductoria o final de unidad que podéis utilizar en una o dos sesiones de trabajo. No pretende cambiar todo el sistema de trabajo de la unidad. Y ahora ya nos vamos, ya para terminar, a la parte de ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, historia, biología, física y química. Aquí encontramos dos propuestas distintas. Por un lado, lo que pasa que aquí lo veis, que tenemos la versión en español y la versión en inglés de los dos casos. Tenemos el desafío y el escape room. El desafío lo que plantea es un trabajo de la unidad a través de un proyecto, de un pequeño proyecto. Giramos completamente la unidad y la vamos a trabajar partiendo de un vídeo motivador y una pregunta. Esta pregunta va a ser la que nos va a guiar durante todo el proceso y a la que vamos a dar respuesta al final de la unidad. Con el paso a paso que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es primero hacer que los alumnos se cuestionen, tiren del hilo, escojan su camino y elijan qué tema van a trabajar, cómo van a trabajar, cuál va a ser el proceso y dónde tienen que investigar. También les enlazamos aquellos recursos que necesitan en cada momento, tanto de Aula Planeta como externos. Les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, qué producto final tienen que hacer. Y por último les vamos a decir que vayan más allá, que profundicen, que practiquen, que se pongan a prueba y den respuesta a la pregunta final. Y por último que se evalúen. Esta propuesta, del mismo modo que lo tenía la interferencia, también tiene la guía del profesor, la temporización y está organizado secuencia y sesión a sesión. Por último, esto lo tenéis, el desafío lo tenéis en todas las materias, en todas las unidades de cada materia, ¿de acuerdo? Tenéis todas las unidades de ciencias sociales, todas las unidades de ciencias naturales, biología, etc. En cambio, la propuesta de escape room lo tenéis uno por curso, es decir, tenéis uno en ciencias sociales de quinto, de ciencias sociales de sexto, solo uno por curso. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del escape room? El objetivo del escape room, si os fijáis, no es solo un recurso, sino que es una secuencia de recursos. Lo que pretende trabajar, o el objetivo que tiene es evaluar o trabajar la evaluación y autoevaluación de los contenidos de todo el curso de forma gamificada, introduciendo el juego. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos una introducción con un vídeo, con unos materiales asociados y una guía para el profesor. Y tenemos diferentes capítulos de trabajo en los que se incorporan pues, diferentes enigmas para desarrollar 4 enigmas por capítulo. Esta propuesta y al final hay una parte de evaluación, reflexión, para trabajar toda la parte de metacognición. La idea del escape room es que el profesor la pueda utilizar o bien al final de curso o al principio del curso siguiente para evaluar los contenidos, ver qué han aprendido o ver qué saben los alumnos que me llegan este curso nuevo sobre los contenidos que hemos trabajado o que trabajaron el año pasado. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues estos contenidos son los que tienen que poner en práctica a la hora de resolver esos enigmas que vamos trabajando a lo largo del capítulo. Si os fijáis, son sesiones de 45 minutos, es decir, serían 3 sesiones de trabajo de 45 minutos más la parte inicial y la parte de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, esto
siempre esa semana típica de final de curso en la pues que oye, que ya hemos terminado las evaluaciones, pero que a lo mejor es momento de hacer una buena reflexión y autorreflexión de qué es lo que he aprendido, qué tengo que aprender más, o ser consciente de lo que hemos aprendido, cómo lo he aplicado, si lo he aplicado bien, si no, es en este momento donde es interesante incorporar este recurso, ¿de acuerdo? O bien, como os decía, al principio del curso, para ver si y refrescar la memoria a nuestros alumnos de lo que aprendieron en el año anterior. Todos estos recursos vienen siempre asociados con la parte de evaluación, que como os he dicho y repito, lo vamos a ver en los webinars específicos de evaluación, pero que sepáis que todos los recursos que hemos ido viendo en diferentes momentos tienen toda la parte asociada de evaluación y autoevaluación. Recapitulando, ¿vale? Vamos a recapitular ya para terminar, compañeros. No hay ninguna pregunta, que yo hoy estoy muy directa porque veo la hora. Nada por ahora. Vale, perfecto. Pues entonces, recapitulando. Tenéis muchos recursos disponibles que los tenéis secuenciados materia a materia y tema a tema, pero hoy hemos querido haceros un poco, abriros el abanico de todo lo que tenéis disponible y hemos visto los recursos por tipo de recursos y son más bien expositivos que nos permiten introducir un contenido con diferentes dinámicas y con diferentes recursos, vídeos, interactivos, audios, etc. Después hemos visto actividades autocorregibles, actividades abiertas, actividades más de aplicación concreta, actividades competenciales. Después hemos visto los recursos de evaluación, esos exámenes que además recordamos que podéis modificar, que os animamos a que participéis en el webinar del jueves para poderlo ver. Después hemos entrado a ver los tipos de recursos específicos por materia, que lo que pretenden es trabajar las partes específicas de cada una de las materias. Hemos entrado a los de lengua, matemáticas, sociales, inglés y francés. Bueno, sociales, ciencias, perdón. Y después hemos entrado a ver las propuestas didácticas específicas en las que se plantea un trabajo más global desde la materia y para introducir toda la parte de metodologías activas, trabajo por proyectos, por descubrimiento, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis todo esto disponible. Para empezar a hacerlo y para empezar a introducir cosas, lo que os recomendamos, y así ya termino, es desde este bloque que tenéis aquí, tenéis que acceder al bloque y ir a añadir recursos. Entonces, lo que os recomendamos es la próxima materia que tengáis, el próximo tema que tengáis que trabajar con vuestros alumnos. Si queréis ver, oye, pues ¿qué tengo disponible? Ponéis aquí la palabra clave y buscáis. Si queréis ir un poco más al detalle y ver, pues oye, no, yo lo quiero de sexto de primaria, pues concretáis un poquito más y veis todos los recursos que tenéis disponibles. Fijaros que tenemos ejercicios, secuencias de imágenes, interactivos, todo el tipo de recursos que hemos ido viendo las tenéis aquí. ¿Que queréis ver exámenes? Pues buscáis examen, así más genérico. Y podéis encontrar, tarda porque hay muchísimos, los exámenes que hay disponibles. Fijaros que tenemos todos los exámenes. Podemos concretar, pues mira, no quiero exámenes de primero de la ESO y de la materia en concreto de biología y geología, por ejemplo. Pues van a aparecer todos los exámenes. ¿Sí? Entonces, nosotros recomendamos esto, que para empezar a buscar este tipo de recursos y lo que os va a interesar, ya los tenéis identificados, ahora solo queda que entréis y busquéis aquellos que más os interese y los podáis incorporar a vuestro curso. Siempre antes de incorporarlos los podéis revisar, que esto no lo hemos dicho antes, pero lo podéis hacer. Para terminar, antes de mostraros la última cartela que nos va a interesar que nos respondáis a un cuestionario muy breve, comentaros esas ayudas contextualizadas que seguro que mis compis os han puesto en el chat, el enlace a los sites, deciros que siempre lo tenéis disponible en este entorno, siempre tenéis primeros pasos y fax y apoyo docente, tenéis estos dos bloques activos en los que podéis acceder y ver, pues en este caso, pues qué tipología de recursos tenéis, cómo acceder a los webinars, el correo de contacto, lo tenéis todo disponible siempre en estos dos bloques que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Compañeros, a ver si vuelvo, yo os veo por aquí, que ahora no os estoy viendo.
voy a presentar, si no hay más dudas, bueno, si no hay dudas. No las hay. Perfecto. Os compartimos este cuestionario, si podéis acceder desde el enlace o desde el QR, si escaneáis el QR. Lo que estamos haciendo con estos webinars que vamos a ir haciendo, estamos programando, habréis visto que hay algunos que tienen enlace, otros que no. Esto es porque los vamos también actualizando a medida que nos vais mostrando también vuestras necesidades específicas y vuestras preguntas. Entonces, os compartimos este cuestionario para que, por un lado, valoréis el webinar, si ha sido de vuestro interés, os ha sido de ayuda, ha sido clarificador o no, y sobre todo también para que nos deis o nos proporcionéis, pues nos digáis cuáles son vuestras necesidades, inquietudes, si queréis que profundicemos más en una tipología de recursos, en unas funcionalidades específicas, que nos digáis un poquito qué necesitáis, porque a partir de lo que vosotros nos vayáis pidiendo, iremos también modificando estos webinars para adaptarnos un poquito más a vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y por último, si tenéis dudas, Aula Planeta en Madrid 5E, el canal de Telegram, y nuestro correo electrónico aulaplaneta@planeta.es para cualquier petición, duda o lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que el webinar haya sido de vuestro interés, que os haya gustado y que os animéis a utilizar estos recursos en el aula en vuestro día a día. Muchas gracias y nos vemos en los próximos webinars.